Ya, queridos y queridas del cuarto medio A, pero también del cuarto medio B, ya que esto es un tema para ambos grupos. El tema que previamente habíamos conversado, habíamos adelantado y también resolvimos un par de preguntas muy buenas relacionadas a lo que es la Guerra Fría, tiene que ver con el tema que está en pantalla. La definición y el origen de la época de la Guerra Fría como obvia consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay datos que en su momento no vimos en clases porque no estuvieron conmigo, ¿ya? Y que obviamente esto es parte de lo que de seguro va a ser una pregunta o unas cuantas preguntas de la prueba de transición de historia, ¿ya? Y no solamente como contenido de materia o de cultura general. Bueno, ¿qué es la Guerra Fría? En términos prácticos, y como lo ven en la pantalla, está asociado esencialmente con dos potencias mundiales, que hasta el día de hoy siguen siendo importantes, la Unión Soviética y Estados Unidos, que dentro de las expresiones culturales, de cultura popular y todo lo que ha existido en el mundo, siempre se caricaturiza este debate o esta lucha ideológica, principalmente con esta imagen del tío Sam, del oso, o con figuras políticas como Joseph Stalin, como sale en la imagen aquí de este pulseo que hay entre estos dos individuos por el territorio sudamericano. Pero hay una pregunta que yo creo que debería ser fácilmente contestada y si no, igual entre todos aprender. ¿Por qué se dice que esta guerra fue fría? ¿Por qué esta guerra es así? José, Porque no había conflicto bélico directamente, era una guerra ideológica. listo, simple y sencillo. De ahí viene la idea de este concepto de la Guerra Fría, la relación fría y distante que tuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética, siempre y cuando no afectara sus propias fronteras. El país que se atreviera a cruzar la frontera de cada país obviamente iba a terminar siendo derrotado por una bomba nuclear. Eso es una de las tantas estrategias de disuasión cuando estos países se veían amenazados, ¿ya? Pero cuando habían países más pequeñitos que entraban en conflicto, estos países iban con sus armas, con sus bombas nucleares, con su ejército. O sea, pensemos en la guerra de Vietnam, que es una de las grandes derrotas de Estados Unidos en la Guerra Fría, pero no dentro de sus fronteras, sino que en otra parte del mundo, a eso me refiero, ¿ya? O la guerra de Corea, que actualmente sigue generando la existencia de dos Coreas, porque antiguamente había una sola, ¿ya? Y eso no va a cambiar jamás. Corea del Norte y Corea del Sur no se van a volver a reunir jamás nunca en la vida, porque claramente son dos ideologías y dos formas de ver las cosas distintas. De hecho, si ustedes se fijan, la Corea del Norte es como más de la lógica comunista por la forma de vida que tienen, y la Corea del Sur, claramente una vida mucho más ligada al capitalismo, el consumo de su cultura, el K-pop y todas esas cuestiones que ustedes más o menos tienen más conocidos de lo que era hace 10, 5 años atrás. ¿Ya? Pero la respuesta que da José es evidente. O sea, la lucha ideológica entre Estados Unidos y Rusia sin luchar en el campo de batalla. Eso es el concepto de Guerra Fría. Contexto previo. Históricamente, la Guerra Fría obviamente nace después de la Segunda Guerra Mundial, pero particularmente con qué tipo de situaciones. Particularmente con un periodo de colaboración que se da entre estos países y de paz. Extrañamente, no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, sino que un poquito después de este periodo, los norteamericanos y los rusos pudieron coexistir, a pesar de que sus dos ideologías eran muy opuestas. ¿Por qué? Porque el avance ideológico nazi, cuando es frenado, genera coexistencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, para que, entre otras cosas, pudiera haber una conferencia de paz en Yalta, en Potsdam, que terminó con la división, por ejemplo, de Alemania en 4 zonas de influencia. Recuerden el mapa que nosotros vimos hace unas semanas atrás. También permitió la creación de la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, fue importantísimo que ambas naciones firmaran ese documento, estuvieran presentes. Y los juicios de Nuremberg, que son juicios que se hicieron contra generales, líderes y seguidores y personajes que participaron, por ejemplo, en el holocausto judío, o sea, particularmente a generales y soldados nazis, ¿ya? Eso fue un periodo bastante largo, pero que tuvo como protagonista a la Unión Soviética y Estados Unidos como acto de coexistencia. Fue para lo que nosotros estamos estudiando ahora fue un episodio bastante extraño, pero que para ambos países fue estratégicamente necesario lograr, ¿ya? Para que existiera esta lógica de paz a nivel mundial. Por lo tanto, con esos tres hitos, a modo de ejemplo para entender el contexto
inicial o un poquito previo a la Guerra Fría, ¿ya? Vamos a hablar o vamos a hacer mención de un elemento que es clave para entender por qué la Guerra Fría existió en la historia, ¿ya? O por qué este conflicto ideológico. Y es simplemente la idea de que al no tener un enemigo en común, estas dos naciones estaban, por así decirlo, destinados a este choque ideológico. ¿Cuál es el enemigo en común? Alemania, obviamente. Cuando pierde Hitler y todo su séquito de soldados, ejércitos, ideólogos, seguidores, fans, todo lo que sea nazi, es de alguna manera eliminado, porque prácticamente los nazis no es que hayan desaparecido, sino que fueron derrotados terriblemente en la Segunda Guerra Mundial. Al no haber el enemigo en común, los dos países potencia encontraron que ya no tenía sentido ir de la mano, porque ya los intereses en común empezaron a desaparecer. Y el primer interés en común que desaparece, obviamente, es Alemania. Por lo tanto, al no haber Alemania, perdón, al no haber amenaza ideológica, pone en un carril al capitalismo y en otro al comunismo, pero con rutas totalmente separadas. Era cosa de tiempo, nada más. Por lo tanto, fue muy bueno ganar la Segunda Guerra Mundial para el mundo, pero para la realidad posterior no es tan buena que digamos. ¿Ya? Algunos defienden obviamente la lógica de que haya ocurrido la Guerra Fría para que vivamos en un mundo como el que tenemos hoy día, pero paulatinamente con el paso de las décadas, pucha, la justicia social y todas esas políticas en favor de todas las clases sociales o de las clases más desfavorecidas, ha generado que el capitalismo sea muy crudo, muy cruel con las oportunidades que puedan tener las clases sociales de todos los países para poder subsistir, por ejemplo, ante una crisis sanitaria, ante una crisis económica, entre otras cosas. Por lo tanto, este enfrentamiento se va a hacer paulatinamente más evidente luego de este episodio bélico conocido ya por ustedes. ¿Ya? Y ahí viene la lógica de los dos bloques, ¿ya? El bloque de un lado y el bloque del otro lado. El concepto de Guerra Fría. No sé si vamos bien hasta acá. ¿Vamos bien, chiquillos? José, Sol, chiquillos, los demás, porque a ellos los veo en pantalla. Los demás como que me cuesta saber un poco si están despiertos, si están comiendo, no tengo idea. Pero bueno, Sí, todo bien, todo bien. dale, sigamos entonces. Entonces, el concepto de Guerra Fría alude a un periodo de casi 50 años marcado por la tensión entre obviamente estas dos ideologías. Por lo tanto, es un conflicto que deriva en lo esencialmente ideológico y caracterizado esto en dos puntos. Primero, la defensa soviética del modelo comunista, o sea, que no haya propiedad privada o que no hayan clases sociales. Y la otra característica ideológica, obviamente el modelo capitalista que defiende un estilo de vida más individualista, donde hay mínima intervención del Estado y predomina la propiedad privada, que es lo que hoy día nos rige a nosotros como sistema prácticamente global, ¿ya? Y que hoy en día está en profunda crisis. Ojo, no es que sea el capitalismo un cáncer para la sociedad. Lo que hay que hacer en realidad el capitalismo hay que tratar de actualizarlo a las necesidades actuales, a nivel medioambiental, a nivel de identidad de género, a nivel de necesidades políticas que tiene cada país, entre otras cosas. El problema no es que sea el capitalismo, sino que somos nosotros los que no estamos actualizando el sistema, ¿ya? Y por eso está generándose un problema, por ejemplo, como el calentamiento global, que antiguamente igual existía, pero en una realidad mucho más lenta. ¿Ya? Ahí lo podemos profundizar en otro aspecto. Bueno, ¿qué significa todo esto del comunismo y el capitalismo? Se los voy a dar en datos bastante sencillos. Seguramente lo han estudiado por ahí, los que van al PREU claramente lo profundizaron mejor, pero es simplemente un recordatorio para que cuando llegue la hora de sentarse a dar la prueba tengan claro y no se confundan. ¿Ya? Suena obvio lo que voy a decir para muchos de ustedes, pero siempre es bueno hacer un repaso. ¿Qué es lo que busca el comunismo según el sistema? Primero, el Estado es el que controla todas las esferas de la vida de las personas, tanto públicas como privadas, ¿ya? Es el Estado el que tiene el predominio, no la propiedad privada, no los empresarios, no la gente que viene de afuera, sino que lo que ocurre dentro, ¿ya? Es como un poco lo que buscan algunos países hoy en día, producto de todos estos grandes problemas que han existido con la economía. Otra cosa es que según el capitalismo, hay un solo partido político,
gobernante. ¿Ya? No hay una oposición como existen en países que se supone son más democráticos, pero que genera mucho debate, que genera mucha lentitud en la ley. Algunos me podrían decir, pucha, igual, profe, es terrible penca que haya un solo partido político. Pero si uno lo piensa, de repente en gobiernos donde hay un solo partido político, las leyes salen más rápido, porque no hay que llevarlos a un congreso en donde están todos los partidos políticos conversando, discutiendo, hablando, y pasa lo que puede pasar hoy en día con nuestras leyes, ¿ya? Hay ventajas y desventajas de ambos sistemas. O sea, no estoy diciendo que hay que ser comunistas, ojo, ojo con eso. Pero hay elementos que son interesantes de profundizar, por lo menos en este momento de la clase. La libertad de opinión, en cambio, es muy controlada. Los medios de información, los medios de comunicación, los medios incluso hasta de entretención. Por eso en Corea del Norte sabemos muy poco a través de imágenes, porque los medios de comunicación de ese país no comparten la información al exterior, ni tampoco ellos absorben información del exterior. Ellos tienen sus propias redes sociales, ellos tienen su propio internet, porque tienen elementos comunistas que provienen de una época más o menos como la que estamos repasando ahora. ¿Ya? Entonces, ese es un cuento más o menos interesante también de estudiar a futuro, quién sabe. ¿Ya? No se preocupe, Rocío, que aquí estamos súper bien y con la grabación igualmente. La economía es planificada, por lo tanto, por el Estado. O sea, claramente, toda la realidad de países comunistas son nacidas, gestadas y promulgadas desde un Estado central. ¿Ya? Eso tiene cosas muy positivas, pero también tiene cosas muy negativas. ¿Ya? Y en cambio, el capitalismo, ahí simbolizado con el caballero del Monopoly, habla básicamente de un sistema político que es supuestamente más democrático y se basa dentro de lo que es un discurso liberal. O sea, por ejemplo, los gobernantes son elegidos, no como en un sistema comunista que son más heredados, como si fueran una especie de monarquía. ¿Ya? Pero no son una monarquía, ojo. Pero en el tema capitalista existe la lógica de garantizar las libertades individuales y colectivas, ¿ya? Sobre todo las individuales. La libertad de propiedad privada, por ejemplo, la libertad de obtener a través de tu trabajo un sueldo que respondería a eso y hacer lo que tú quieras con lo que tú obtienes, como por ejemplo en un salario, ¿ya? Acceder a un bien, vender un bien, invertir, ser profesional, lo que tú quieras. ¿Ya? Básicamente eso es como una de las grandes ventajas del sistema capitalista. Y otra cosa que es una ventaja de momento, por lo menos durante la Guerra Fría, es que el Estado no tiene que intervenir en asuntos económicos o derechamente nula participación. Y en el tema crítico, claramente, la evolución de ese sistema capitalista intacto hasta el día de hoy ya no da abasto porque muchas necesidades económicas, políticas o laborales de las personas no son respondidas por el Estado y la idea es que el Estado sí lo haga, que pueda responder, que tenga más poder. Por lo tanto, hay elementos del capitalismo que hoy en día ya son insuficientes de poder resolver problemáticas. Por lo tanto, dentro de la pincelada general entre comunismo y capitalismo, nos encontramos con características muy obvias, muy positivas en algunos casos, pero también muy críticas. ¿Ya? Y eso también nos permite entender por qué triunfó el capitalismo. Es como un spoiler que le estoy dando de la Guerra Fría. Bueno, y finalmente, una gran estrategia, el mundo libre. La idea del sueño americano. Hay películas donde uno puede ver el contexto de esa historia donde se habla del sueño americano, de viajar de otra parte del mundo, particularmente países pobres, a Norteamérica, y vivir ese sueño americano de vivir mejor, tener mayores recursos, obtener un mejor trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. También es un cuento que estratégicamente a Estados Unidos le permitió tener más aliados políticos que enemigos políticos, ¿ya? Y eso lo vamos a mostrar brevemente al final de la clase. Bueno, con todo esto nace una política de bloques. ¿Y qué es básicamente una política de bloques? Significa que cada país tiene que apoyar o cuadrarse con una de estas dos potencias, porque entre medio de esto hay estrategias que pueden convenir, como apoyo económico, apoyo comercial, apoyo político, tratados de compra y venta de armas, qué sé yo, porque aquellos países que se quedan sin pan ni pedazo pueden vivir fuera del sistema, se mueren en la pobreza, pierden legitimidad o hegemonía dentro del contexto donde estén existiendo.
¿ya? Y hubieron países que quedaron fuera de este sistema, de los dos bloques, pero fueron países que al fin y al cabo ni Estados Unidos ni Rusia se vieron como interesados también, porque tenían otra lógica fundacional, tenían otra lógica social estructural, entre otras características que no les convenía incluso en algunos casos. Bueno, mientras eso pasaba, las superpotencias tenían mecanismos para atraer a cada país, como por ejemplo financiamiento económico. Ahí yo puedo poner el ejemplo del Plan Marshall, que fue un plan durante un gobierno determinado en Estados Unidos donde fueron a ayudar a aquellos países que fueron afectados tremendamente por la Segunda Guerra Mundial, ya desarrollado la Guerra Fría. Alianzas políticas, militares y económicas, como las que recién ejemplifiqué, venta de armas y arsenales nucleares, porque también el negocio de la guerra fue latente y eso provocó también algunos conflictos en algunos países y casi algunos en otros, como por ejemplo en Cuba. No sé si han escuchado hablar de la crisis de los misiles que, que protagonizó Cuba, uno de los pocos países comunistas en América, ¿ya? Y Estados Unidos. Y sobre todo también, y creo yo personalmente que la estrategia más exitosa de la victoria capitalista por sobre la estrategia comunista, que es la influencia cultural. La influencia mediática, la influencia de la cultura popular o el entretenimiento. Piensen en Hollywood. Hollywood es una estrategia de marketing de la entretención nacida en Estados Unidos para el mundo, con ese objetivo de entretener a la gente en el mundo, casi como si fuera un apostolado. Pero era una estrategia muy sutil. A través del cine, a través de las películas, a través de la ciencia ficción, la gente consume y se identifica con los protagonistas, con las historias, con las aventuras, y todo made in Estados Unidos, made in USA. Y eso significó que muchos países, sin querer, se fueran criando en una lógica capitalista americana. Hollywood. Otra puede ser, no sé, por lo que ocurrió con la carrera espacial. Llegar a la Luna fue un tema. Pero ¿qué pasó cuando el hombre llegó a la Luna y ganó, entre comillas, Estados Unidos? La carrera quedó tirada. Nadie más se preocupó de llegar a la Luna. Eso pasó. Y de hecho, Rusia obtuvo más triunfos que Estados Unidos respecto a ese intento de llegar a la Luna. Pero cuando el hombre llega a la Luna con Neil Armstrong, los dos países siguieron su vida. Listo, y se acabó. Y ya nadie más ha vuelto. Eso es una estrategia ideológica de ambos países, la carrera espacial. ¿Y qué decir del mundo, no sé, por el mundo de la música, de las artes, el deporte? ¿Qué atleta es el más rápido? Ya, típico que Estados Unidos y Rusia ponían a sus mejores atletas y lo que hasta el día de hoy sigue siendo los países que ganan más medallas olímpicas. Rusia, Estados Unidos, y ahí se meten otros países, Gran Bretaña, China, pero principalmente son esos dos, hasta el día de hoy. Herencia de la Guerra Fría, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos muchos ejemplos de esta política de bloques, ¿ya? No solamente en lo militar. Y finalmente, ¿cómo yo puedo graficar esto a propósito de la pregunta de Alfredo? A través de un mapa que yo he mostrado anteriormente. El mundo dividido. En la Guerra Fría claramente eran dos polos, por eso se habla de un mundo bipolar. El mundo capitalista, el mundo socialista. El color rojo y el color azul. La mayoría de los países eran más seguidores del capitalismo que los países comunistas. Pero eso, con el paso del tiempo, fue transformando lo que hoy día es la realidad de muchas de las naciones, tanto en América, que claramente sigue siendo así. De hecho, ahí está Cuba, que es una de las grandes excepciones, porque los otros países centroamericanos fueron intentos simplemente de poder establecer alguna influencia puntual de esa otra ideología, pero que no lo lograron. ¿Ya? Pero Cuba fue la gran excepción. Pero hace cuánto, 5, 6 o casi 10 años, Cuba ya se está abriendo al mundo. Cuba ya está aceptando, por ejemplo, la entrada del dólar, la entrada de otros modelos de automóviles, de otras marcas, de más extranjeros también. Pero antiguamente no era así. ¿Ya? Y qué decir de Chile, qué decir de Sudamérica y algunos países en África, todo Oceanía y obviamente Europa. ¿Ya? Bueno, y los países que están en gris son aquellos países que por temas culturales, por temas incluso hasta religiosos, de estructura social, no encajaron con los intereses ni de Estados Unidos ni de Rusia. De hecho, tenemos a India, ahí si no se acuerdan dónde está la India, que está ahí, un país de millones de personas,
que tienen una condición de pobreza extrema, a pesar de que un país que ha evolucionado mucho en el campo de la medicina, entre otras cosas, o de la tecnología, pero que es un país súper pobre, ¿ya? Y es porque tiene una cantidad tremendamente grande de gente. Y además porque tiene una sociedad de castas muy estructurada que no responde un poco a los intereses de un capitalismo americano y un comunismo soviético, ¿ya? Y qué decir de países africanos que son súper pobres, que están en conflicto constantemente en guerras civiles, con problemas de intereses de por medio, de desestabilización política, que también en realidad más que tenerlo a favor, era en realidad tener un problema para aquellas dos potencias, asumir que estos países fueran de su lado o de su bloque político, ¿ya? Entonces, hay un asunto bien particular con esas naciones que podemos ver en otro momento, si no dejarlo simplemente aquí. ¿Bien con el mapa? ¿Hay alguna duda con respecto al mapa, José? ¿Se ve bien? ¿Se entiende el mapa? ¿Se entiende perfectamente? Súper, ya. Recomendación. Puede que en alguna pregunta asociada a la Segunda Guerra Mundial o a la Guerra Fría aparezca esta lógica, aparezca esta muestra del mundo dividido en dos. La única diferencia es que probablemente la pregunta tenga que mostrar algún dato, ya algún cuadro comparativo, alguna cifra económica en cuanto a gastos, cosas por el estilo. Pero la idea es mostrar la polarización de las dos grandes potencias. Ese sería como el objetivo de la respuesta a esa pregunta. Siempre recordar la esencia del problema ideológico entre dos naciones, ¿ya? Eso es como un pequeño tip para las futuras preguntas eventualmente de historia, en el tema de la Guerra Fría. Bueno, finalmente, ¿qué caracteriza la Guerra Fría? La caracterizan por lo menos tres cosas. Un orden bipolar del mundo, bloque occidental, bloque oriental, capitalismo, comunismo, la tensión permanente entre superpotencias, ¿ya? Nunca hubo un enfrentamiento directo, pero eso se canalizó a través de otros conflictos como la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, los golpes de Estado en Latinoamérica, el intervencionismo de Estados Unidos en países como Chile, los intentos de que Cuba dejara de ser un país comunista que terminó casi en una guerra con la famosa crisis de los misiles, ya que es un hito igual importante a anotar. Y finalmente, la carrera armamentística, la economía de las armas, que de hecho llegó a ser con temáticas nucleares, ya la compra y venta, el negocio de la guerra, que se convirtió en un negocio internacional y también un elemento de disuasión. Si algún país intentara hacer algo que no fuera bien recibido políticamente, diplomáticamente, podía hacer que cualquiera de las dos superpotencias o algún otro país aliado llegar con la amenaza usando eventualmente algún arma de carácter nuclear, ¿ya? Eso, chiquillos. Con eso yo quiero cerrar esta sesión, por lo menos hasta este punto, y dejar los invitados para que revisen, estudien y preparen este tema para la siguiente semana, que va a ir directamente a lo que es el impacto de la Guerra Fría en Chile y también en Latinoamérica.